estaremos orando en silencio. Si alguno quiere decir alguna frase, si fuera posible una sola frase, eh, porque todos no podemos orar por todos los temas. Y vamos a ir juntando estos temas hasta que a las y media dejemos de orar. Si quieren tener abierto el micrófono o cerrado, está bien, pero oremos. Y vamos a arrancar ya. Vamos primero a arrancar adorando a Dios y reconociéndole como nuestro Señor. Aprovechemos de paso a confesar alguna falta, algún pecado, alguna cosa que tengamos de deuda con Él. Sara, toda. Podemos orar incluso hasta mencionar por nombres a nuestro hermano Galindo o a otros miembros de este grupo y sus familias que puedan estar necesitando una intervención divina. Recordémoslos en este momento en nuestro corazón. ¿Quieres la camperita marrón? Oremos por el mundo entero, que realmente es un problema que todos compartimos porque estamos en este mismo barco. Oremos por paz entre las personas, a niveles individuales, íntimos y personales, y también a niveles nacionales, políticos, sectoriales, regionales, lo que fuera. Necesitamos paz. Pidámosle a Dios paz entre las personas. Oremos específicamente por Israel y la crisis palestina, recordando las caras de nuestros hermanos que participan en este grupo y que los vemos martes a martes y que viven ahí y que están en este mismo momento en una situación crítica. Oremos por una reconciliación mundial de la gente con Dios, que todo el mundo tenga la oportunidad de salir hacia el futuro en esta crisis, acordándose y tomando en cuenta a Dios. Clamemos por las personas que sufren hambre en cualquier parte del mundo, que Dios les provea, que Dios aumente la distribución de los recursos que Él ha dado con generosidad hasta el último habitante de la tierra, por no decir de nuestro propio país, por no decir de nuestra propia ciudad. Oremos por los niños de todo el mundo y por los más vulnerables, por los niños vulnerables en particular. Queremos pedirte que vos levantes una bandera de justicia sobre lo que pasa en tantos lugares con tantos niños y para vergüenza nuestra, Padre, aún en nuestro propio país.
Oremos por nuestras propias necesidades de salud, de sustento, de solución a problemas que nos hacen perder la tranquilidad y la paz en Dios. Oremos por esas necesidades. Oremos porque el pueblo de Dios en el mundo levante sus niveles a niveles de santidad realmente sorprendentes, que los hijos de Dios podamos impactar a los demás atrayéndolos a esta fe tan preciosa a la que hemos sido llamados. Oremos por este grupo que nos une cada martes tratando distintos temas que nos interesan tanto, por los que organizan para que sus fuerzas no decaigan, para los que participamos, para que podamos ser un grupo que crece en gracia y amor de Dios. Oremos por esas personas que sufren de enfermedades de las cuales todavía no se ha descubierto una cura. Que vos bendiga las investigaciones y los procedimientos que van en solución a eso, para que haya menos enfermos, especialmente de esas enfermedades que actualmente están sin cura. Y cerremos este rato orando, dando gracias a Dios, agradeciendo porque Él está en nuestras vidas, agradeciendo por su palabra que amamos y respetamos tanto y que también nos hace, agradeciendo esta comunidad en particular, pero todas las comunidades donde participamos unidos por el amor de Dios. Y a todo eso, con nuestras vidas, respondemos, sí, amén, Padre. Amén. Gracias Amén. por haber participado. Gracias. Sí. Amén. Amén. Gracias por la buena voluntad y la participación. Gracias, Daniel. Amén. Amén, 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 amén. 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 Gracias, Daniel. Amén. Gracias, Daniel. Gracias y shalom, salam Shalom. para todos. Amén. Amén a eso también. Sí. Amén. Gracias, Daniel. Podemos repetir esto de vez en cuando, como un extra plus. Es algo raro, yo creo que ninguno de nosotros está acostumbrado a orar así, sino que tiene una vida de oración privada, personal, no acotada tanto al tiempo y eso, pero cuando somos muchos y cuando hay muchos temas por los cuales clamar a Dios, no hay que inventar la forma, pero hay que hacerlo, sí o sí, sí o sí. No hay pueblo de Dios sin pueblo que ora. Creo, no sé. Creo que todos creemos, eso quería decir. Bueno, podemos respirar hondo y los que lideran el grupo pueden decirnos cuándo vamos a comenzar.
Un minuto. A mí me pareció excelente esta forma, Daniel, que usaste. Dios te iluminó para que fuera en tan poquito tiempo pudiéramos abarcar tanto, de verdad, gracias. Es una idea que yo copié. A mí me sorprendió alguien en una reunión una vez haciendo esto y me parece que es una forma práctica de poner muchos a orar a la misma vez por los mismos temas, que si no es difícil, se extiende y bueno. Quiero decirles que a las 7 me tengo que retirar porque tengo un compromiso. Bueno, sería una manera de apurar un poquito para que Marcelo empiece entonces. ¿No? Bueno, como no. Este, bueno, les cuento el material que traje, la propuesta de conversación y reflexión para la cual preparé un material como para iniciar la conversación. Hoy es una noche muy, muy especial porque, bueno, en un par de horas vence el plazo que un presidente de Estados Unidos le puso al gobierno de un país con el que está en guerra, el de Irán, para que reaccione, que acepte, que no, y si no, prometió. Y realmente está todo el mundo pendiente, creo, quien más, quien menos, de esa situación, ¿no? Mucha gente en el planeta entero muy preocupado. Y entonces que nosotros, judíos y cristianos, podamos reunirnos, algunos más habituados a rezar, otros menos, de un modo, de otro, pero que podamos encontrarnos en un espacio virtual encima. Y no solo para rezar, sino también para escuchar, tratar de pensar algo, compartir ideas. Yo creo que es un tesoro y un regalo que tenemos por el cual yo personalmente también me siento agradecido para esta circunstancia además que vivimos en el mundo. Bueno, saludo a todos y les cuento que el material que yo preparé para hoy le puse como título ¿Para qué estudiamos las leyes de la Torá en castellano? Pero en realidad el título auténtico es en idioma yiddish. El título sería Farbus. Para aquellos de ustedes que entienden inglés, les comento. El yiddish es un idioma emparentado con el alemán y por eso más o menos inteligible desde el inglés. Farbus quiere decir lo mismo que for what. What for? ¿Para qué? Farbus. La Torá nos enseña que más allá del mero ser o estar en el mundo, está el Ehyeh, yo seré. ¿Por qué? Porque los seres humanos moldeamos nuestra existencia y damos significado a nuestra experiencia. Y es posible que una bendición más que nos traen las nuevas tecnologías informáticas, como esta de poder reunirnos y reflexionar juntos, es que con ellas nos venga una nueva oportunidad para la clarificación y la renovación espiritual. El uso cotidiano de la inteligencia artificial puede movernos a repensar si lo que nos define en cuanto seres humanos es el razonar en base a cada vez más datos
o es la intención de guardar el camino del Eterno, de practicar la rectitud y la justicia, que es como nos define el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 19. En este espacio, acá hoy convocados por la Fundación Shalom, nos encontramos para pensar juntos sobre cuestiones de teología y liturgia. Y ya sabemos nosotros, los de este grupo, que vivir la vida según la interpretación tradicional judía de las leyes bíblicas es un camino de salvación válido, pero distinto del camino de salvación que el amor y compasión y ejemplaridad de Jesús brindan a sus discípulos. Y acá en este grupo muchos creemos que ambos caminos de salvación son igualmente válidos, cada uno para una comunidad de fe diferente, uno para los judíos, otro para los cristianos. Sin embargo, y ahora llego a la cuestión fundamental que quiero plantear hoy, el camino judío no consiste únicamente en regirse por una interpretación tradicional de las leyes de la Torá para vivir de acuerdo a esas leyes y a esa interpretación consensuada por la comunidad en la que uno vive. En realidad, el camino judío pasa por vivir en una comunidad que sostiene el estudio de las leyes de la Torá, el estudio comunitario, para de esta manera poder pulir el discernimiento personal de los miembros de la comunidad individualmente, que entonces podrán interpretar adecuadamente esas leyes, aplicándolas en el contexto de cada caso particular, de cada vida, de cada momento. Es decir, que lo tradicional en la comunidad judía no es estudiar las leyes de la Torá. A veces, durante toda la vida, un estudioso del Talmud le dedica 3-4 horas diarias, por lo menos durante 6 días a la semana, a veces durante 70 años de su vida. Y no es solamente para saber cuáles son y punto, que es necesario saber cuáles son, sino que es para saber cómo aplicarlas en cada momento, porque no se las puede aplicar literalmente y del mismo modo en cada momento. Y en eso consiste la agencia humana, que es algo diferente de conocer las leyes. Y por eso estudiamos su discusión, cómo la han discutido la interpretación los maestros de antaño y los de hoy. Y esa discusión gira especialmente alrededor de las excepciones que ponen a prueba las reglas generales. El estudio de esa discusión, participar de esa discusión mentalmente, ayuda a llegar a ver las situaciones reales con un criterio prioritariamente ético. Obviamente, ahora, vuelvo a este grupo, que un cristiano que cree que su salvación depende de la gracia de Jesús y no de vivir de acuerdo a las leyes aceptadas por la comunidad judía, a la gracia o a seguir el ejemplo, pero bueno, en todo caso, no está obligado de modo alguno a descansar en Shabbat o circuncidarse o comer comida kasher o lo que fuere. Pero, y este es el núcleo del problema, esto no significa que la forma en la que la tradición judía encara el estudio de las leyes de la Torá no tenga sentido para un cristiano. ¿Por qué? Porque una cosa sería vivir como judío en una comunidad que se rige por la interpretación tradicional en esa comunidad judía de las leyes de la Torá, y otra cosa diferente es dedicarle tiempo a las leyes de estudio a las leyes del Antiguo Testamento cristiano según la metodología de estudio talmúdica. ¿Podría ese estudio
servirle a un cristiano para cumplir mejor con la consigna fundamental de ama a tu prójimo como a ti mismo? Miren, cuando 2 siglos antes del magisterio terrenal de Jesús, una persona no judía le preguntó al gran sabio Hillel, ¿cuál es la enseñanza de la Torá, la esencia? Este le contestó, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ahora ve y estúdialo. Bien, ama a tu prójimo como a ti mismo está conceptualmente muy cerca, en positivo o negativo, de no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero la parte de la respuesta de Hillel que dice, ahora ve y estúdialo, que es la conexión con el estudio tradicional de la tradición interpretativa judía, se perdió en la transmisión del mensaje de Jesús para los cristianos. Tal vez se perdió cuando alrededor del año 80 las leyes romanas, imperiales, obligaron a los líderes comunitarios cristianos a elegir entre vivir como judíos y pagar onerosos impuestos y ser castigados por ello, o demostrar que aunque conservaban el Antiguo Testamento como Sagrada Escritura, lo interpretaban de una manera propia, radicalmente diferente, no centrada en la interpretación según la tradición judía, de un cuerpo de leyes del cual además se estaban sustrayendo. Porque no sustraerse de esas leyes significaría vivir como judío. Entonces, la cuestión de la importancia del estudio talmúdico de las leyes de la Torá es, y este es el planteo también mío, hoy en día, crucial, actual y urgente para nuestra humanidad de hoy y para Occidente. Porque tal vez estamos presenciando el fin de una larga era en la historia de nuestra especie. Parece que se va a acabar la época en la que Homo sapiens era considerado el único ser inteligente. Al expandir tremendamente nuestras herramientas cognitivas, generando dispositivos que pueden calcular, que pueden estudiar el lenguaje hablado e imitar estructuras gramaticales, sintácticas como las del habla humana, nos hemos impuesto tener que distinguir claramente entre lo que se puede denominar la inteligencia como instrumento y lo que es la agencia del sujeto humano. Y en este sentido, el auge de la inteligencia artificial, digo que es una valiosa oportunidad de renovación espiritual y religiosa, en que tenemos que replantearnos qué es agencia y qué es instrumento intelectual. La Torá nos enseña que la humanidad está creada B'Tselem Elohim, a imagen de nuestro Creador. Y esta imagen no es un atributo estático que puede ser retratado, sino que es una vocación dinámica. Es un destino, estamos destinados a ver y ser vistos, reconocer y ser reconocidos como seres humanos. Es decir, tenemos la vocación de tener la capacidad de encontrarnos con otros. Y cuando los sistemas informáticos tratan a los individuos como puntos en un gráfico, como datos en la cuantificación de algún parámetro, están cometiendo en realidad una violación teológica. Porque reducen al ser creado a imagen y semejanza del Creador a meramente un número en
imprimible en una planilla de cálculo. Es un pecado, creo yo, en un sentido comparable al que cometieron los conquistadores de América, que consideraron al principio que los hijos de los pueblos originarios no tenían alma humana, los trataron como objetos. Las inteligencias artificiales nos tratan como objetos. El judaísmo nunca ha rechazado las herramientas conceptuales innovadoras. Lo mío no es querer volver atrás a una época cuando estas cosas no existían. Existen, son una realidad. Pero la tradición judía siempre ha insistido en entrenar el ojo humano que maneja a las nuevas herramientas conceptuales que se van desarrollando. Una herramienta como la inteligencia artificial puede usarse sin renunciar al arte humano de ver al otro cara a cara. La ley bíblica nos da orientaciones éticas y estudiarla de la forma tradicional educa una forma de ver al mundo y ver al otro. Estudiar educa la manera en la que se ve. El dispositivo judaico del estudio de la halajá, que es el nombre en hebreo de la ley judaica, funciona como un dispositivo educativo formador de hábitos de percepción. Los sistemas de inteligencia artificial no simplemente deciden de manera diferente a los humanos, ven de manera diferente a cómo vemos los humanos. Construyen la realidad a través del algoritmo, la estadística y no del encuentro. Por eso mismo, el peligro mayor está en cómo nos entrenan para que veamos. Dentro de sus parámetros nos enseñan a ver, confundiendo la visión parcial del plano de la imagen con la objetividad. Les doy un ejemplo de algo que me pasó recientemente, esta semana, el viernes pasado. Estaba charlando usando la plataforma Zoom de uso gratuito porque una persona que vive en Europa, queríamos conversar, me mandó el ID, la contraseña, entré. Y resulta que en un momento de la conversación, de golpe, veo que la imagen de la persona con la que está hablando hace así, zoom, se acerca a la cámara. Y luego de unos momentos, zoom, se retira. Me llamó la atención, pero seguí conversando sin detenerme en eso. Pero después de un rato, veo que esta persona también parece que ajusta su mirada, parece que pasó lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces le pregunté qué pasaba y me dijo, sí, no, lo que pasa es que la plataforma Zoom nueva ahora, la de uso gratuito, ha incorporado una nueva función. Se trata de un algoritmo que elige, esto es independientemente de la intervención de un ser humano, por sí mismo lo hace el algoritmo, y elige en qué momento acercar la imagen de quien está hablando. El propósito de esto es que el encuentro en esa plataforma sea un poco más dinámico, porque el algoritmo en realidad lo que hace es elegir cuándo resaltar o enfatizar lo que alguien está diciendo. Y este es el problema, que la plataforma Zoom lo hace sin pedir permiso y aún si los interlocutores no se dan cuenta. Entonces quiere decir que al usar esta plataforma estamos siendo entrenados a resaltar la importancia de los momentos de la conversación que el algoritmo elige para que les demos importancia, sin tener en cuenta nuestro criterio. Nos está entrenando en un criterio, que por ejemplo sea importante cada 20 segundos que está hablando alguien. Punto.
sin conexión con lo que esté diciendo. O es importante el que levanta la voz más fuerte al hablar. Ahí se acerca la imagen. No sé qué criterio usa el algoritmo. El tema es que usa su propio criterio, no nos informa que los está usando y no nos pide permiso para usarlo. Cito esto como un ejemplito de algo, de las miles de cosas que nos pasan, porque cada vez más con los celulares, y cuando desaparezcan los celulares y tengamos un botoncito metido adentro de la oreja y hablemos solos en el aire y nos estén escuchando, cada vez más va a haber funciones más complejas en el manejo de la información y más algoritmos metidos entrenándonos a comunicarnos de un cierto modo, es decir, a tomar en cuenta a la persona con la que nos estamos comunicando de acuerdo a ciertos parámetros, sin nuestro permiso, sin nuestro conocimiento, sin que se explicite cuáles son. Y bueno, por eso mismo la capacidad de pensar críticamente y de poder verificar qué es la información, qué significa y qué consecuencias tiene la información que la inteligencia artificial nos esté dando, se vuelve hoy crucial, se vuelve cada vez más importante, porque el discernimiento personal, habiendo tantas fuerzas y situaciones que nos entrenan y educan en función de criterios que no conocemos, se transforma en un músculo al que tenemos que entrenar para que no pierda su funcionalidad. Ahora bien, inteligencia artificial es un nombre genérico a una familia diversa de herramientas informáticas que comparten, sin embargo, una postura epistémica en común. Miden la realidad en general por un parámetro o por un conjunto de parámetros, pero no perciben a través del encuentro subjetivo con la presencia del otro. Que este es un modo de percibir la realidad humano. Bien, el estudio tradicional de la ley judía, cuando digo tradicional me refiero a en la tradición interpretativa judía con la que rompió la cristiandad alrededor del año 80. ¿Ok? El estudio tradicional de la ley judía es un contrapunto a esta tendencia del mundo moderno, de lo que pasa cuando, lo que conté que pasa con el Zoom o con las inteligencias artificiales, precisamente porque es un sistema al que no le interesa el resultado de la situación. Déjeme que esto lo explique, es complicado. La halajá distingue estricta y rigurosamente entre determinar el estado legal objetivo de un acto u objeto y B, determinar cómo la ley debería aplicarse en cada caso en particular a una persona en especial en una circunstancia puntual dada, que son dos cosas diferentes. Les doy algún ejemplo para ilustrarlo porque es un tema conceptualmente difícil. Por ejemplo, la kashrut. ¿Saben lo que es la kashrut? Uno puede comer determinados animales, la carne de determinados animales está prohibida, la de otros está permitida. De los que están permitidos, si son sacrificados de cierta manera y reúnen ciertas condiciones antes del sacrificio, está permitido, si no, no. Bien. Ahora, un animal con un defecto que lo descalifique, qué sé yo, por ejemplo, que tiene una pata rota o medio mal soldado, evidentemente no es kosher. Las leyes de la kashrut son claras. Debe ser un animal sano el que se sacrifique. Punto. Ahora bien, este estatus de kasher no cambia en ninguna circunstancia. Sin embargo, la halajá clásica es igualmente explícita en que
En casos de dificultad económica significativa o si significa una pérdida significativa para una persona en particular, otra persona tiene el derecho y la obligación de decidir tomar una postura más indulgente y no imponerle, al propietario de ese animal condiciones de exigencias que le van a resultar excesivas. La fórmula es que en situaciones de gran pérdida económica se justifica la indulgencia. Esta es la postura de un maestro de una de las escuelas de interpretación, Rema, es el acróstico de su nombre. Bien, pero tengamos en claro que no es un caso de corrupción. No recibe nada a cambio el que decide que se sea indulgente en ese caso, sino que está aplicando una metanorma que se basa en la percepción de la realidad que está viviendo la persona, no el animal. Y se basa también en la responsabilidad del que toma la decisión de tener en cuenta la realidad de esa persona en particular. Entonces, el estatus legal del alimento permanece sin cambio, sigue siendo no kasher, pero lo que cambia es la obligación impuesta al propietario del animal en función de la formación que tiene el que tiene que decidir si el animal es apto para consumo o no. Es un ejemplo, son temas que justamente lo que pasa con el estudio del Talmud es que son millones de ejemplos. Entonces yo no les puedo a ustedes transmitir 1.000.000 de ejemplos porque no tenemos tiempo. Pero es el 1.000.000 de ejemplos el que va formando, dando forma a cómo percibe el que estudia el Talmud la realidad de la persona que tiene enfrente. Bien, esta distinción entre el parámetro observable y el encuentro humano entre quien toma la decisión y quien se ve afectado por ella es clave en el problema de cómo se usan los sistemas algorítmicos de los que hablaba antes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial fusiona lo que sería clasificación según parámetros observables y orientación hacia un resultado. El puntaje es por el que se toma la decisión, punto. Lo cual parece ser muy objetivo, lo es, pero no es intersubjetivo, y ese es mi punto. La evaluación probabilística de riesgos se convierte en la sentencia. Uno va en un aeropuerto y en las cámaras hay sensores que estudian el rostro y si da la casualidad que uno tiene una conformación ósea tal que el rostro de uno se parece al de alguien que es posible que se vincule a una célula terrorista internacional, esto significa que por el parecido estadístico uno va a tener como mínimo una demora molesta. Y si ese día uno se despertó cruzado y contesta mal, puede terminar en cana. ¿Y qué hizo? Tener un rostro que se parece al de alguien según el criterio probabilístico de un algoritmo. Y el encuentro con el ser humano que se ve atacado por una situación que le impide después de un largo viaje ir a abrazar a su mujer e hija que están ahí detrás del vidrio, eso el algoritmo no lo tiene en cuenta. Un decisor humano formado en la interpretación talmúdica de las leyes lo vería y lo interpretaría inmediatamente como lo que es. No sé si entienden la novelita que acabo de inventar, pero no me queda más remedio que inventar muchas novelitas para esto.
no solo de mi creación, son ejemplos. Entonces, si la clasificación es automáticamente la condena, no hay un espacio reservado para el discernimiento. Y allí es donde el rigor mecánico del algoritmo produce la injusticia. La halajá, en cambio, insiste en que el espacio de la decisión, de la toma de decisión, permanezca siempre bajo el dominio de un humano formado éticamente. Lo que tiene sus bemoles, porque no hay garantías de formación ética tampoco, pero al menos está en intento de formar éticamente. Hoy esta situación es cada vez más aguda. Estamos viendo yo por lo menos últimamente estoy mirando mucha televisión con esto de la guerra en Irán. Y claro, los misiles son guiados por dispositivos electrónicos, por sensores, por satélites, se intercambia información. La cantidad de información que es analizada en un par de minutos para que finalmente un misil caiga en un punto y explote allí, es una cantidad tan enorme de datos. Se toman en cuenta información sobre las cámaras de seguridad de los semáforos que ven qué autos están circulando para calcular qué probabilidad hay de que determinadas personas se reúnan en un lugar, y si esas personas tienen que ver con un político, ese político estará allí, entonces el misil se apunta al lugar a donde van todas esas personas. Son una cantidad de cálculos que ningún ser humano puede acompañar. Es a donde nos lleva la guerra moderna, no solo la de Israel o Estados Unidos, es hacia donde van las guerras del mundo, al uso de la inteligencia artificial para decidir quién muere. Y esa decisión no la van a dejar de tomar las inteligencias artificiales por lo que yo les estoy contando acá. Eso es así. Pero les quiero mostrar otro ejemplo de hasta dónde llega esta situación y por qué estudiar la tradición interpretativa judía talmúdica puede ser un contrapunto a esta dirección en la que marcha el mundo deshumanizante en el que nos metemos. Bien, en el discurso contemporáneo, la humildad, este es un punto aparte, ¿no? Damos vuelta a la página. Ahora los parámetros por los cuales funciona la formación talmúdica. En el discurso contemporáneo, la humildad se entiende en el sentido cristiano de la palabra, siempre hay que traducir en cristiano y en judío. En el sentido cristiano, con frecuencia como la disminución, el achicamiento del ego. Bueno, la veo en pantalla a Elsa que me dice que no. Te agradezco ese gesto y te pido que después me expliques por qué decís que no. El punto es que podemos estar además en desacuerdo o por ahí te doy la razón, pero esta es una manera de verlo. Que se renuncia a la autoridad personal. Desde esta perspectiva, ser humilde es hacerse pequeño. Pero un yo que desaparece no puede juzgar, no puede corregir sus propias equivocaciones y no puede asumir la responsabilidad personal por la decisión que toma. La ley judía propone una comprensión diferente. La palabra hebrea anavá no denota la negación del ego. Más bien, el término describe una relación disciplinada entre el yo del sujeto y la verdad con la que trabaja. Esta distinción importa porque para la halajá, para la ley judaica, los jueces deben dictar sentencia. Son ellos los que deben decidir y los líderes deben asumir la responsabilidad de los resultados que afectan vidas reales. La tradición judía no imagina un sistema en el que la autoridad sea asépticamente neutra e incuestionable. No. La anavá frena la tendencia del ego a distorsionar la percepción.
por exceso de confianza en sí mismo, por cerrarse prematuramente a la evidencia, por resistirse a admitir errores y corregirse, pero sin borrar al yo comprometido que tiene que juzgar. Y esto tiene que ver con el lugar que ocupa la verdad en el pensamiento judío. La verdad, emet es la palabra, o emes, versión más yiddish, ocupa un lugar de prioridad no negociable en el pensamiento judío. Las escrituras identifican a la verdad como un atributo divino. Y los sabios van más allá y dicen, el sello del santo, bendito sea, es la verdad. Las virtudes humanas se evalúan por su relación con la verdad. Entonces, una humildad que incapacita el juicio, suprime la corrección del error o evade la responsabilidad, sería, por lo tanto, deficiente desde el punto de vista religioso. Avaná es una virtud moral precisamente porque es una virtud epistémica. Anavá es una virtud moral porque tiene presente la búsqueda de la verdad. Y esta función epistémica de la humildad explica por qué para la ley judía es importante preservar la discrecionalidad sin incurrir en la arbitrariedad. Cuando las fuentes de la tradición judía instruyen que en caso de dificultad o pérdida significativa no debe imponerse exigencias adicionales, no están autorizando una indulgencia subjetiva. Están presuponiendo que hay alguien que toma una decisión que está entrenado para reconocer cuándo la aplicación de la ley debe ser limitada. La discrecionalidad aquí no es parcialidad, es una contención disciplinada ejercida en fidelidad a la verdad. Lo veo en pantalla a Alfredo, un caballero que a menudo los viernes viene a la sinagoga a rezar, y estamos casi una hora. Y en una ocasión, cuando él fue al principio a la sinagoga, me preguntó, ¿qué dice arriba del Aron HaKodesh, el armario donde está las sagradas escrituras guardadas, los rollos de la Torah? Y lo que dice es, da lifnei mi ataved. Recuerda delante de quién estás. Es así, da lifnei mi ata omet. Exacto. Gracias, Benny. Quiere decir no solamente recordar ante quién estoy cuando el otro es mi creador, es también recordar ante quién estoy cuando el otro es mi interlocutor o es un ser humano sobre cuya vida debo tomar una decisión que le va a afectar. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas algorítmicos como los de la inteligencia artificial? No habitan esta estructura, porque la humildad en este sentido de tener en cuenta la realidad del otro como ser humano y no solamente el programa que recibí, la información que obtengo y el tener que afirmarme en que tomo una decisión y ya. No lo hacen las inteligencias. ¿Por qué? Porque la humildad de este tipo no es algo que por el momento pueda ser inspeccionado, verificado o atribuido de manera confiable en los sistemas no humanos. Si en futuras formas de inteligencia artificial podrá tal vez aproximarse a algo parecido a esta estructura, bien, bárbaro. Por ahora es una pregunta que no necesitamos contestar. Hoy, cuando tenemos un problema más urgente, hoy. Lo que importa es que ningún sistema existente o del futuro inmediato previsible puede ser considerado responsable como si poseyera una autoridad moral delegada. Este es un punto clave.
Y por lo tanto, los humanos tenemos que fortalecernos en esa autoridad moral delegada para poder, en el mundo que hemos creado, seguir siendo humanos. Allí donde se puede asumir la humildad debe, en cambio, allí donde, no se puede, por ejemplo, si hay un dispositivo como una inteligencia artificial, un aparato que reconoce rostros, que sea lo que sea, no se puede asumir que hay la humildad como la acabo de describir, la que tiene en cuenta ante quién está. Debe, en cambio, esa humildad ser prevista en el diseño institucional. Se pueden construir sistemas que pospongan la sentencia, que preserven la revisión humana, que resistan el colapso de la clasificación a decisión y que penalicen la confianza injustificada en lugar de premiarla. En este sentido, la halajá no ofrece un plan para la virtud de las máquinas, sino un conjunto de restricciones normativas sobre la autoridad de las máquinas. Nos enseña cómo hacer que los algoritmos no sean morales. Esto no es lo que enseña, sino que nos da recursos para evitar que usurpen roles morales que no pueden, por ahora al menos, ocupar de manera responsable. El estudio de la halajá proporciona la disciplina interna en la práctica judía, pero no necesariamente solo a un judío, creo yo, que hace posible la discreción sin arbitrariedad. Por ello, inculca al estudioso una presunción de buena fe. La ley judía no parte de la sospecha, sino de la confianza en la integridad humana del individuo per se. Ves a un vecino trabajando en Shabbat y asumes la existencia de un eruf. Después les cuento qué es un eruf. Ves a alguien comiendo y presumes que la comida es kasher. Este principio, conocido como Hezkat Kashrut, no es ingenuidad, es formación moral. El observador está entrenado para ver a los demás como legalmente inobjetables, a menos que se denuncie y demuestre lo contrario. Bien, les cuento qué es un eruf. Ese derecho básico que tantas veces lo hemos oído usar en los tribunales. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la ley. Es así. Pero ¿cuánta gente en su vida diaria funciona así? ¿Cuánta gente realmente cree que su vecino es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Digo, por tanta maledicencia que hay en el mundo. Bueno, la formación talmúdica podría servir para que ese principio no quede restringido a los tribunales de ley, para que rija nuestras vidas cotidianas. Les cuento que es un eiruf porque es un buen ejemplo de cómo definir un criterio para situaciones especiales en las que no corresponde o no hace falta cumplir con la ley al pie de la letra. Imagínense que viven en un barrio donde hay muchos judíos ortodoxos y que están recién casados y que su cónyuge les prepara la comida, pero no sabe preparar comida rica. Y en Shabbat están acostumbrados a comer la comida que prepara su mamá, que les gusta. Y entonces su cónyuge están de acuerdo en que pueden ir a buscar la comida que prepara mamá, si no hay problema. Pero el problema es que en Shabbat no se pueden cargar cosas. No solo no se pueden cargar cosas, sino que en teoría en la práctica, hay que comportarse de modo que ningún vecino lo vea a uno cargando cosas y diga, mirá qué hipócrita, dice que respeta el Shabbat, pero está cargando, ¿qué está cargando? La comida que le prepara a su mamá que le gusta, la está llevando una cuadra a su casa. Pero para que nadie diga que no cumple con las leyes del Shabbat, alguien inventó el eiruf. El eiruf es decir, se delimita un pedazo de ciudad, puede ser un edificio,
se lo delimita simbólicamente, muchas veces con un alambre tendido por encima, más arriba del edificio, y se dice, todo lo que esté debajo de esto forma una unidad funcional para el Shabbat. Y entonces la gente que vive dentro de ese ámbito puede caminar libremente cargando cositas. No van a andar cargando cajas fuertes en Shabbat, pero paquetes con comida sí. Bien, eso es un Eruv. Ahora bien, el Eruv tiene que instalarlo alguien que supervise que el alambre o lo que sea no esté roto, nunca, y que todas las semanas vaya y diga, sí, ok, se puede usar el Eruv esta semana. Es decir, es una excepción a las aplicaciones de las normas para el Shabbat, pero es una excepción supervisada por alguien con autoridad y que se hace para que las exigencias de cumplir con el Shabbat no le amarguen un día de descanso para vivir en familia y fundamentalmente para estar juntas las parejas conyugales para hacer el amor, para jugar con los hijos y estudiar tranquilos. Para que todo ese clima un poco idílico no se arruine, se inventa el Eruv. Bien, es un ejemplo de cómo se crea un espacio en el cual no aplican las leyes de Shabbat tan estrictamente para tener en cuenta las necesidades de las personas. Pero la mirada del algoritmo a menudo comienza desde la postura opuesta a considerar que el sujeto está actuando legalmente. Los sistemas de reconocimiento facial presumen fraude hasta que se verifica la identidad. La seguridad predictiva necesita presumir criminalidad hasta que se demuestre inocencia. Los sistemas de puntuación de riesgo tratan la desviación de la media estadística como peligro. El punto de partida de la percepción ha cambiado de la confianza al miedo. Y esto no es una elección técnica neutral. Redefine qué es lo que cuenta como relevante. Y vivimos de acuerdo a las reglas que eso nos impone. Una segunda dimensión mental que desarrolla el estudio talmúdico es la salvaguarda de la dignidad humana. La dignidad de las criaturas de Hashem no es un valor externo importado para suavizar la ley, sino que es un principio de orden superior a la ley. Primero fuimos creados a su imagen y semejanza, después vinieron las leyes. Entonces, no humillarás es un mandamiento fundamental, no escrito, pero fundamental. El Talmud permite la violación de ciertas prohibiciones rabínicas para prevenir que alguien sea humillado, demostrando de este modo que la dignidad siempre ha sido parte, desde la época en que se escribió el Talmud, hace 1500 años, hasta ahora, de la arquitectura moral del sistema. Crucialmente, la dignidad implica una restricción sobre cómo la ley puede aplicarse a las personas. La dignidad no altera la clasificación, gobierna la aplicación. Por lo tanto, la halajá preserva un dominio en el que debe intervenir el juicio humano, precisamente donde de otro modo prevalecería el formalismo que cometería injusticias. Entonces, vuelvo al comienzo de la charla para cerrar y terminar. La formación que dan los estudios talmúdicos a la usanza tradicional al estudiar la ley judía, ¿le podría servir a un cristiano creyente y practicante para cumplir mejor con la consigna de ama a tu prójimo como a ti mismo? Esa es mi pregunta para ustedes. Si quieren, ahora opinen ustedes. Gracias por tenerme tanta paciencia. Los escucho. Les di las gracias por tenerme paciencia, pero me parece que fui muy largo y apabullé. Pido disculpas entonces, además. Daniel, ¿hiciste un gesto? Sí.
Estaba, Adelante. estaba esperando que salte Elsa, que había hecho un gesto o algo, este, y es una mujer locuaz, lo cual me indica a mí que estaba esperando que ella hable. Meto algo de paso acá con el perdón de Elsa y tuyo, Marcelo. Me encantó la presentación, desde luego, y estamos de acuerdo. No sé si yo entendí bien. A veces cuando uno no está de acuerdo, este, realmente y no entendió bien, cree que está de acuerdo. ¿Sí? Pero nosotros, yo te hablo del lado cristiano, les hablo a todos del lado particularmente cristiano, evangélico, corte tradicional. O sea, yo ya tengo una nostalgia de cómo era la fe cristiana evangélica que yo conocí cuando tenía 7, 8 años, con nostalgia, porque veo que hay cosas de ese tiempo que se han perdido, que tienen directa relación con lo que vos dijiste. Eh, no solamente que haya por ahí algunos pastores que usan la inteligencia artificial para que le preparen los sermones, cosa que nunca he entendido, porque una persona que ama la escritura y tiene la oportunidad semanal de abrir un texto de la Biblia y compartirlo con los demás, con ese sentido de responsabilidad que dice acá en este texto, hay algo que Dios nos quiere decir y que lo haga preparar por la inteligencia artificial, para mí es un papelón, una vergüenza, una derrota de alguien que debería tomar la escritura con autoridad y con ese sentido de, che, fíjate delante de quién estás cuando predicas. Cuando predicas estás delante de Dios. Es Dios el que te está diciendo, esto está bien, esto está mal, esto no es lo que yo dije en la palabra, no, no sé de dónde lo sacaste vos. Y también lo estás diciendo a gente que está queriendo escuchar un mensaje que viene de parte del Señor. Y vos no tenés ningún derecho a retorcer su mente para el lado de la conveniencia o para cualquier otro lado. Un punto que observamos como fuerte autocrítica en nuestro ambiente contemporáneo es la disminución peligrosa y cuyos daños ya se han visto del conocimiento que nosotros conocíamos, ¿no? No el conocimiento talmúdico, sino el conocimiento bíblico al estilo de los siglos pasados, de la palabra de Dios. Hace un año más o menos el pastor de la iglesia donde yo voy, yo ya no soy más pastor por la salud, etcétera, eh, preguntó a la pasada en un sermón, a ver, ¿cuántos han leído la Biblia completa por lo menos una vez? Y yo miré rápidamente, hace un paneo con mi vista porque me iba a encantar ver cuántas personas realmente dedican tiempo y leen la escritura y levantaron dos o tres la mano, nada más. Entre ellos, el liderazgo de la iglesia, el encargado de jóvenes, el encargado de actividades de tipo evangelística, educativa, etcétera, 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 etcétera. Y para mí sigue siendo eso una alarma muy grande. Estoy de acuerdo en que nosotros debemos poder llegar a hilar finito como para poder ver en la ley del Señor, no solamente no matarás, listo, no maté a nadie, listo, ya está, sino ver todo el panorama que abre solamente ese mandamiento no matarás, o el que vos usaste, Marcelo, con mucha inteligencia, de amar al prójimo como a uno mismo. Eh, que hay un juego ahí entre amar a Dios y amar al prójimo, que es un juego maravilloso porque no se pueden desconectar. Entonces una persona muy formalista, muy inteligencia artificial, distinguiría un mandamiento de otro. Es más, lo podría distinguir como dos argumentos completamente inconexos el uno con el otro, como ese que fue delante de Jesús y le dijo, bueno, sí, pero ¿quién es mi prójimo? No veía la relación. Entonces, para ver esa relación, primero hay que saber, por ejemplo, la parte más superficial de lo que está, pero para llegar a conocer más niveles, más relaciones, más vínculos, más
sutilezas como las que están en la Biblia. David, dijo Jesús, no tomó de los panes de la proposición cuando venían con sus soldados con hambre. No está prohibido, se puede comer los panes de la los panes de la se me fue ahora. Esos panes que tenían un valor simbólico, espiritual, muy importante, se, se lo podían comer así porque sí. No, no, así porque sí, no. Así en esas circunstancias. Y la ley no dice de matar a las mujeres tomadas en adulterio. Entonces, ¿por qué Jesús no iba a decir, sí, mátenla? Porque si lo apuraban, seguramente Jesús hubiera dicho, bueno, vamos a empezar con el tipo con el que estaba, que se salvó como gato en la pila de leña, por una interpretación más buena de la ley que la que el propio Cristo respondió en aquel momento. No, bueno, no, me quiero ir otra vez para no, quiero volver otra vez al nivel, si valdría, si tuviéramos que elegir, si tuviéramos que elegir, sí, obviamente habría que elegir en el sentido de ir al núcleo del conocimiento de Dios. Una vez escuché a un predicador que hacía esta pregunta: si los cristianos tuviéramos que elegir entre hacer una sola cosa el resto de nuestra vida, que era orar o leer la Biblia, ¿qué haríamos? Y él dice, sin duda lo más importante de esas dos cosas sería leer la Biblia. Porque cuando yo oro, yo le hablo a Dios, pero cuando yo leo la Biblia, Dios me habla a mí. Muchas gracias. Elsa. Acá llegó, acá llegó. Vamos a ver si puedo escuchar a Dios, que me ayude. Gracias, gracias, bueno, por tu aporte, Daniel, pero gracias por tu exposición, Marcelo, que merece dedicarle un tiempo y con tranquilidad volverla a escuchar con la grabación, porque hay mucho contenido. Cuando dijiste de humildad, en el concepto, por lo menos hablo del concepto católico, pero creo que podemos hablar del concepto cristiano, no se trata de una humildad donde yo me achico, incluso donde soy menos, hasta soy una nada que se disuelve en la totalidad, soy nada. No, no, no. Humildad significa estar inclinado sobre la tierra ocupando el lugar que me corresponde. ¿Qué significa esto? Significa no sentirme más ni sentirme menos. No agrandarme ni ser el centro del mundo, ni ser la escoria del mundo. Ser lo que soy. Ser y estar tal cual en la ubicación que corresponde. Pero eso que requiere una honestidad de conocimiento del sí mismo, una honestidad de saber que tengo que cambiar y que tengo que mejorar. Y vuelvo a decir, no soy lo mejor del mundo, pero no soy la escoria, soy esto. Le muestro mis manos a Dios y con la humildad que corresponde, ocupando el lugar que me corresponde, le digo, Señor, soy esto. Ayúdame tal vez a que pueda ser mejor. Por supuesto que sí. Pero ese sería el concepto, porque si no, cuando decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, si yo a mí mismo no me amo, si yo a mí mismo no me valoro, incluso si a mí mismo no me veo como imagen de Dios y no veo la resurrección de Cristo que me redime a mí, ¿qué amor puedo tener por el otro? Ahora se me ocurrió cuando esta confluencia del amor al prójimo. No sé si soy clara pero por eso hice así, porque no es que vos dijiste, es muchas veces en la concepción está eso, ¿no? Negar todo lo mío, no soy nada, soy el último de la fila. No pretenda ser el primero, pero tampoco el último si no es verdad. Ubicarse en el lugar que corresponde. Y
quiero completar solamente, ya yendo a tu tema, realmente un tema importantísimo y urgente de análisis, creo que para todas las religiones, porque acá tenemos que ir al rescate de la humanidad, del humanismo, del ser humano, porque si alguno de ustedes leyó a Harari, como hay otros, Homus Deus, les aviso y les anuncio que para la concepción filosófica, señores, la etapa del Homo sapiens desapareció, porque vamos avanzando hacia el transhumanismo. Y el Homo sapiens es un residuo o un algo de la época de la evolución humana, pero que ya eso humano y esa naturaleza humana está trascendida por la tecnología. Muy valioso tu aporte y creo que sí, que todas las religiones, el aporte del Talmud es valioso, pero que creo que cada religión tiene también contenidos de análisis como para reforzar la ética en que nos tenemos que mover todos para poder tener una convivencia humana digna y rescatar lo humano. Yo creo que hoy tendríamos que estar todos con esa idea, al rescate de lo humano. Vayamos todos juntos al rescate de lo humano. No podemos ya no tenemos tiempo para conflictos interreligiosos. Nos surge como creyentes, como sentirnos todos hijos de un padre, defender lo que el Padre nos dio, que es la humanidad, y ese mundo ético que hace posible la convivencia. Vayamos hacia eso. Importante tu tema para despertarnos y saber que hay que defenderse contra la inteligencia, el mal uso de la inteligencia artificial, porque las nuevas generaciones están embebidas en ello. Y todos los de la filosofía de la transhumanización tienen una estructura filosófica atea total. Bueno, gracias. Gracias, Elsa. Bueno, vos abriste el tema también a otras religiones. Sí, en este ámbito yo me dirigí específicamente a mis interlocutores, hay judíos y hay cristianos, pero totalmente de acuerdo con tu planteo. Y creo que en otras tradiciones hay en otras tradiciones al respecto. Lo estoy viendo acá en pantalla a Roger, no sé si me está prestando atención, con el cual hemos charlado de este tema con relación no a otras religiones, sino a las enseñanzas éticas en otras tradiciones. ¿Tienes ganas de aportarnos algo, Roger? Bueno, vamos a hablar un poco a ver, muy breve, que me parece que de la parte, digamos, de la inteligencia artificial, yo diría sí. eh, Me pareció muy interesante lo que vos decías de, del principio de la responsabilidad, digamos, ¿no? El principio de hacerse cargo de la propia vida. Lo que yo siento un poco de la inteligencia artificial, por así llamarlo, es que puede fomentar la vagancia. Indudablemente es una herramienta bien utilizada que puede ser muy útil, ¿no? Vos usaste una palabra agencia, ¿no? Agencia que ahora se usa, ¿viste? Bueno, como hacerse cargo de la propia vida. Eh, bueno, la inteligencia artificial, de repente, ¿viste? Es muy fácil, apretas un botoncito, ¡pum! Copy-paste, listo, respondió la inteligencia artificial, está bien escrito, bien elaborado. En algún punto, digamos, hay una dilución puede haber una dilución de la responsabilidad con la inteligencia artificial, digamos. Si yo tendría que decir algo,
el mayor peligro de la inteligencia artificial para mí es la vagancia. Y en la vagancia, lo que decís vos, eh, la vagancia no viene sola. Digamos, es como te fomenta en cierto sentido el anonimato, porque si vos respondés por la inteligencia artificial, me preguntás esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, vas a la inteligencia artificial, bueno, respondés por mí, responde por vos la inteligencia artificial, pum, cumplí, me saqué encima la responsabilidad, ¿no? Pero va desapareciendo un sujeto de una manera, ¿no? Este, bueno, ese yo creo que es el riesgo de la inteligencia artificial, que antes si vos eras vago, era difícil disimularlo, y ahora si sos vago, es muy fácil disimularlo, digamos, ¿no? Con la inteligencia artificial. Este, qué sé yo, son cosas que eso una herramienta muy nueva, eh, qué sé yo, genera mucha incertidumbre, también da muchas posibilidades, qué sé yo. Es difícil poder hablar, digamos, pero son así primeras impresiones que te puede decir que uno va teniendo con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Lo del otro, ella es otro tema, digamos, más complicado y creo que va por otro lado, y no por el lado de la inteligencia artificial, que me pareció que era un poco el eje vertebrador de la ponencia, que me pareció muy sugerente, invita a pensar. eh, me gustó la idea del rescate de la responsabilidad y de la respuesta de la tradición talmúdica, digamos. Bueno, tenés algún cierto compromiso y en un sentido la inteligencia artificial puede implicar por así llaman, un descompromiso, ¿no? Este, puede ser un tipo distinto de fenómeno de masa también, es decir, si vos podés responder por la inteligencia artificial, bueno, respondés de la forma correcta, de la forma como se debe de responder. De hecho, vos mandás allá y tienen que ser las respuestas tienen que ser equilibradas. Eh, en un punto, bueno, te inhibe pensar también en un sentido de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, este, qué sé yo, algunas reflexiones un poco dispersas, pero bueno, es lo que voy tratando de pensar como puedo, digamos, ¿no? Gracias. Claudia levantó la mano. ¿Quieres aportarnos algo? Sí, Marcelo, muchas gracias. Mira, yo recibí tu charla y muchas gracias como una buena noticia, porque el ajalacá equivaldría en algunos puntos, al menos sí, así como nos la compartiste, a lo que es el Tratado de Teología Moral. Una de las ramas de la teología es precisamente la teología moral, la currícula básica de teología se estudia bastante, o sea, al menos 2 años dentro de toda la formación teológica, se le da mucho espacio y entonces yo veo que se ha avanzado, tanto judíos como cristianos han avanzado en la reflexión de qué le corresponde, de acuerdo a la fe, qué corresponde la conducta que debe corresponder a cada individuo. Y entonces en esa teología moral, igual que en la Halakha, se estudia lo que acá le llamamos epiqueia, que significa cómo se aplican esas leyes para que se cumpla la voluntad del legislador, vamos, para que en realidad se esté interpretando correctamente cómo debe de aplicarse. Y entonces también se consideró, y en ese sentido digo que ha habido un avance, porque lo que nos damos cuenta desde los judíos de la Sagrada Escritura, como interpretaban mecánicamente los mandamientos, como ahora se está haciendo, qué magnífico, qué bueno. Y también de parte de los cristianos habría un proceso para poder eh, entender mejor lo que corresponde lo que debe ser la conducta cristiana y se dio apertura a las ciencias humanas. Entonces, al entender las ciencias humanas aportaron muchísimo
¿De qué ciencias humanas me estoy refiriendo? La psicología, la antropología, sociología, historia. Todas ellas se toman en cuenta en la teología moral para poder entender el comportamiento humano situado, ubicado, no hacer un juicio sin tener en cuenta todos estos elementos, lo que tú nos decías de la halakha, justamente, el no se aplica entonces la ley a rajatabla, sino de acuerdo al contexto de ese ser humano y de acuerdo a lo que las ciencias humanas aportan del conocimiento. Por ejemplo, por decir algo, antes ni siquiera se celebraba una misa para un suicida, porque se consideraba que aquel que había optado por quitarse la vida iba en contra abiertamente de la voluntad de Dios. La psicología vino a informarle a la teología todas las diversas circunstancias bajo las cuales está alguien sujeto para tomar esa decisión. Entonces ya no hay más esa situación, ahora se puede celebrar y pedir por aquella persona que tomó esa decisión. Y así como eso, y como decías, hay miles de casos y se estudia la teología moral así también, con muchos casos para poder ir comprendiendo. Y también en ese sentido apunta a esto que nos decías, la responsabilidad. Entonces, a tu pregunta de que si entonces le serviría a un cristiano estudiar la halakha para poder ser un mejor cristiano, yo diría, le serviría estudiar teología moral, porque lo tenemos nosotros. ¿Para qué? Si hay mal comportamiento o un comportamiento infantil de nuestros cristianos es porque no han estudiado teología moral. Entonces tenemos una gran deficiencia, ahora sí, en ese sentido, de este conocimiento que debería de ser un patrimonio de todos los cristianos y no nada más de exclusivo como de los consagrados o de los sacerdotes, sino todos los laicos deberíamos estudiar la teología moral y de esa manera ser más responsables, sabiendo lo que hemos recibido y qué corresponde a nuestro comportamiento de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? A nuestra dignidad, lo que decías, a nuestra dignidad y, al amor, a lo que Dios espera de nosotros. Y nada más concluyo con una pregunta. Cuando decías que el judaísmo estudia, los judíos, el Talmud, tantas horas y todo esto, y mi pregunta es si todas como ustedes nos han hecho saber que hay diversas corrientes de judaísmo. Mi pregunta es que si todos tienen toda esa eh, afán del estudio, de las leyes del Talmud, o estamos hablando nada más de un sector de judaísmo, y si, por ejemplo, como aquel judío que nos presentaste en uno de tus programas dominicales, que es un judío laico, que incluso han optado por no seguir el culto. Incluso ellos, por ejemplo, tienen ese hábito del estudio del Talmud o, o no, ¿verdad? Esa era mi comentario y mi pregunta. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Claudia. Daniel, veo que pusiste una noticia importante, tal vez una respuesta a nuestra plegaria, así que ¿querés comentarla eh, poniéndole voz? Están anunciando en la televisión, que lo veo de soslayo, pero mi señora me señalaba así. Entonces corrí la computadora un poco para ver que anuncia la Casa Blanca que las décadas de terrorismo de Irán no continuarán bajo el mandato de Trump y que esto y que lo otro y que acordaron un alto el fuego bilateral por 2 semanas para negociar, que es lo que estábamos pidiendo en la oración hace un rato y hay que seguir insistiendo en orar en esa dirección de que la solución sea definitiva y no un alto bilateral, que ya ha habido tantos saltos bilaterales del fuego en la historia humana que son difíciles hasta de creer, pero bueno,
Gracias a Dios por controlar, hacer algo en algo que nos trasciende completamente. Gracias, Daniel. Bueno, no sé si responderle a Claudia o si quiere alguien más intervenir, el rabino Ari Stock. Beni, adelante, Beni. Oh, Entonces, Sí, contesto después. ah, con re. Sí, el tema es muy amplio, tiene muchos componentes, tantos componentes como este conflicto de Medio Oriente en términos generales. Esperemos que el alto el fuego tenga algún sentido porque se viene dilatando y ya nos estamos acercando a 40 días y hay que estar en esa bimá, en ese escenario. Con respecto al tema, creo que es muy importante destacar que siempre en la historia de la humanidad hubo movimientos que generaron cambios. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la revolución industrial, dónde uno se ubica, cómo uno se coloca, cómo uno lo interpreta. Yo quiero destacar que precisamente en el judaísmo, el Hok, la ley, tiene mucho que ver con el estudio y toda familia tradicional, convencional, siempre priorizó para la continuidad, ¿sí?, lo que es el estudio. ¿Por qué? Porque el peor enemigo para la condición humana es la ignorancia, lo que en hebreo se dice amaratzut, no conocer, no saber. Por supuesto que la inteligencia artificial tiene su faceta o su cara positiva, pero como todo hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los aspectos humanistas, lo que hace a que no toma en cuenta las emociones, los sentimientos, y cada ser humano es uno. Vos decías, Marcelo, de la verdad. Verdad en hebreo es emet, y en un acróstico contiene la primer letra, la última, pero la del medio, la mem, nos remite al equilibrio del sentido común. Por eso me parece realmente significativo que utilizar la tecnología, porque puede, ¿verdad?, como se decía, generar vagos o depositar culpas ahora en la tecnología. Creo que lo importante es la batalla en el buen sentido contra la ignorancia. Y el estudio tiene mucho que ver con conocer para mejorar, pero también si conozco, evito reiterar errores. Gracias a todos. Rabino, Aquí, ¿quieres, aquí estoy. Arie, quieres aportarnos algo? Te escuchamos. No voy a hablar de inteligencia artificial porque no sé nada, Mm. pero me propongo y propongo el encuentro humano. Encontrémonos. ¿Por qué? Porque hablaron de ética, hablaron de moral y, como dije vez pasada, tuve un gran maestro que se llamó Rabino Jonathan Sachs, que escribió un libro que se llama Moralidad. Y vivimos en un sistema global de economía y de política. Y repitiendo palabras de él, la economía y la política no tienen moral. Y
si nos encontramos los seres humanos, seamos judíos, cristianos, musulmanes, quien sea, ateos, para dialogar entre nosotros. Tenemos mucho para aportar y tenemos mucho para aprender. Y en la medida que nos podamos encontrar los seres humanos, ama a tu semejante como a ti mismo. No a tu prójimo, porque algunos van a hacer la pregunta que Marcelo dijo, ¿quién es mi prójimo? No, no, a mi semejante. Porque prójimo alguno puede decir próximo. No, el que está lejos también. Entonces, entiendo que el encuentro entre nosotros, el diálogo entre nosotros, el mirarnos a la cara, el respetarnos, Dalif ne ata omed, saber delante de quién estás parado. Porque si no estamos los seres humanos, estamos perdidos. En algún lugar he estudiado o he aprendido que los seres humanos somos capaces de hablar. El único ser vivo sobre la faz de la tierra que habla. El perro ladra, no habla. El caballo relincha, no habla. Pero nosotros los seres humanos sí, sí hablamos. ¿En qué medida, si nos encontramos y hablamos, si nos escuchamos, y somos capaces de dialogar? Sería maravilloso hacer de la inteligencia artificial, como bien dijo Beni, algo que nos ayude, porque sirve. Lo que el ser humano ha creado, lo que los seres humanos han creado a lo largo de la historia, es una maravilla. Si no hubiesen creado la aguja hipodérmica, no nos podrían dar una inyección. Qué maravilla todo lo que ha creado el ser humano, que se ha utilizado no tan bien como se ha creado, sí, pero bueno, se puede aprender. Y entiendo que todo lo que podemos hacer nosotros, humanos, respetando la dignidad humana, como dijo Marcelo, es una maravilla. Y ponernos de acuerdo, esto de la inteligencia artificial lo vamos a usar, esto no. Me voy a encontrar con mi semejante y vamos a sentarnos a dialogar. ¿Estaremos de acuerdo? Factible. ¿Estaremos en desacuerdo? Factible. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que pelear. El aportar cada uno de nosotros desde lo positivo, como también dijo Marcelo, pensemos en favor de, no en oposición, no en contra. No, no hace falta crear lugares de desencuentro. No, no, al contrario, fabriquemos lugares de encuentro. Y eso es un cambio que tenemos que hacer nosotros los seres humanos y no la inteligencia artificial ni nadie. Voy a concluir con algo que lo hemos celebrado nosotros ahora en Pesaj. En la cena festiva ponemos una copa linda y la llenamos con vino, a la espera de que el profeta Elías venga y beba de ella. ¿Por qué? Porque el profeta Elías en nuestra tradición judía es el símbolo del Mesías. Y con mi ignorancia y mi inocencia, un día le pregunté a quien fue mi gran maestro, el rabino Baruch Plavnik, Baruch, ¿por qué el profeta Elías no viene? Ariel, el profeta Elías no viene porque ya está acá. No te entiendo. Claro, un poquito del profeta Elías somos cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que tomar de esa copa con vino y asumir la responsabilidad de lo que llamamos en hebreo tikkun olam, la reparación del mundo.
reunámonos, bebamos de la copa de vino asumiendo que tenemos un poquito de Mesías y hagamos la paz entre nosotros y con otros para poder convivir. Gracias, Marcelo, por la disertación maravillosa y gracias a cada uno de los que de alguna manera aportaron para que yo aprenda. Gracias. Muchas gracias, Rabino, y gracias, Beni, también. Bueno, le respondo brevemente a Claudia, que me hizo una pregunta que es más bien de tipo, diría, sociológico, demográfico, o sea que es más bien información objetiva que conceptos o desarrollar conceptos personales o tomar posición. Mira, el panorama es muy diverso en el pueblo judío, muy diverso. Yo te diría que de las más o menos 5 denominaciones principales más reconocidas, son fundamentalmente los ortodoxos y los hasídicos, 2 de esas denominaciones, los que se toman el estudio del Talmud como una tarea, es decir, el estudio de la discusión de la ley, que es el punto que yo traje, como una tarea sagrada, como un acto de devoción. 2 de 5 denominaciones religiosas. También hay que incluir a muchos judíos no creyentes ni practicantes, que también lo hay y no por eso dejan de ser judíos. Porque no es una religión, es un pueblo. Es una identidad mucho más amplia que abarca otras cosas que incluyen una religión. Entonces, por un lado eso. Pero también es cierto que, por ejemplo, un rabino muy importante, Maimónides, alrededor del año 1100, explicaba que podemos estudiar las leyes para el comportamiento adecuado entre las personas o las leyes naturales, que ambas son estudio de las leyes que Hashem nos ha dado. Y el estudio de las leyes naturales es el estudio de las ciencias físicas. Y Maimónides, que fue, repito, un autor clave, equivalente más o menos a lo que sería un Santo Tomás de Aquino en el cristianismo, para Maimónides el estudio de la ciencia es otra rama del estudio de las leyes que Hashem nos ha dado. Y eso explica que si bien hay muchos judíos no religiosos, no muy creyentes, no muy practicantes, sin embargo sí conservan el valor de la sacralidad del estudio, aunque sea del estudio del mundo físico y de las leyes de las leyes de la ciencia, digamos. Que es el que explicaría este punto, porque siendo menos del 1% de la población, el pueblo judío tiene más del 25% de los premios Nobel, en ciencias, en varias. Eso, entonces, porque si no, la pregunta sobre si una denominación sí y otra no puede, planteada así, distorsionar lo que es la percepción del pueblo judío como pueblo. No es un tema de una religión. Por otra parte, desde el punto de vista sociológico, y voy abreviando, desde el punto de vista, digamos, demográfico, ese grupo, el de los ortodoxos y hasídicos, están en explosión demográfica, están creciendo muchísimo. Hoy en día en Israel, corríjanme por favor, Beni, presta atención si paso un dato equivocado, porque no estoy tan actualizado, son más o menos un 20 y pico % de la población y se estima que dentro de unos 10 años van a ser 40%
de la Sí. población. No, son mucho menos lo que se denomina los ortodoxos o los Haredim, superan el 12,5, superan, estoy hablando de aquellas corrientes más cerradas, ¿sí? Punto más, punto menos. Y acá lo que juega para todos, Marcelo, es lo que es el crecimiento vegetativo, la composición de la familia, mientras que esos sectores, por eso en esa reproducción se van multiplicando frente a la familia tipo tradicional, entre comillas, moderna, entre comillas, no solo tienen pocos hijos, sino incluso uno o ninguno, ¿sí? Me parece muy bien esto de definir que el judaísmo no es solamente lo teológico, tiene varios componentes, tiene varias aristas y evidentemente lo que hay en común, lo que se destaca, lo que vos dijiste, es esa vocación, ese compromiso con el estudio. Gracias, Beni. Entonces, bueno, las estadísticas yo no las tenía presentes porque no eran el tema de la charla, pero te diría a ojo, y tal vez me equivoque, que entre un 15 y un 20% de la población judía del mundo se toma el estudio tan en serio como para estudiar como promedio 3 horas diarias a partir de la pubertad. Es decir, para una persona que vive hasta los 80, 70 años de estudios de 3 horas, 6 días a la semana, para el 15, el 20, por ahí me estoy equivocando y es el 12 solamente, no creo, porque el 12 son un grupo de los que estudian, pero hay otros. Así que a la estadística que mencionó Beni, hay que agregar, yo te diría a ojo, 20, tal vez 30% de los judíos del mundo le dedican ese tiempo al estudio. No es una materia, teología moral, que se estudia, sino que es todo un sistema de vida que acompaña ese estudio. Cuando yo dije estudiar las leyes según la metodología tradicional talmúdica, no expliqué en qué consiste. Eso sería tema para otra charla. Pero significa vivir como parte de una comunidad que sostiene el estudio de todos sus participantes como acto devocional. Entonces, en esa comunidad es lógico que un nene de 8 años vaya a estudiar a la sinagoga y a jugar al fútbol, las dos cosas, con sus compañeritos. Y se formen amistades que se llaman jabrutá, de gente que estudia juntos, y que después son como una pareja que se van acompañando, testigos uno de la vida del otro, a través de divorcios y nuevos matrimonios y nacimiento de hijos y muerte de los padres, durante 60, 70 años estudiando juntos. Entonces, eso genera otro tipo de estudio que estudiar una manera académica tradicional en Occidente. Por eso es un estudio que forma a la persona, porque es otro tipo de estudio que no solamente en el plano intelectual, sino que vivencialmente abarca muchas áreas. Ese es otro tema muy importante al que tu pregunta, Claudia, conduce que yo responda a esto. Porque si no, si nos quedamos, y mira, más o menos entre el 15 y el 30% estudian, bueno, el día que los cristianos estudien del 15 al 30%, estudien teología moral, ya estamos bien. No, es otro tipo de estudio. Así es. Y tiene otra función dentro de la cultura judía, del pueblo judío. El estudio tiene otro sentido. El para qué se estudia. Justamente se estudia para lo que estuve tratando de explicar hoy. Por eso, Arié, les voy a dar una primicia. Vieron que en estos días las noticias de Artemis 2, de llegar a la Luna, se encontró en la Luna un Beit Jabat oculto, ya habían llegado.
una casa de estudios judaicos, de un grupo hasídico en particular que Como están abren en todo. casas de estudio hasta en la Antártida, creo. Por eso, ya estaban, lo encontraron. Porque quieren llevar el estudio hasídico, talmúdico, a todos lados. Y lo van a lograr, lo están logrando. Es impresionante. Bueno, sería interesante invitar a un rabino hasídico a que nos cuente un poco cómo funciona eso de Beit Chabad. Bueno, gente, nos estamos pasando de la hora. Daniel ya condujo un rezo muy importante grupal. No sé si alguien quiere una palabra de cierre darle a esta reunión. Ari Stockman, ¿nos harías el...? Voy a invocar la bendición de Dios para todos nosotros. Que seamos capaces de abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, encontrarnos respetando la dignidad humana sin distingos y que juntos podamos lograr reparar el mundo bajo el reinado de Dios, tal como lo decimos diariamente en nuestras oraciones. Letaken olam bemalchut Shaddai, reparar el mundo bajo el reinado de Dios. Amén. 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 Gracias Amén. y gracias y gracias. 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 Y Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hasta el martes que viene. Hasta el martes.